Este 1 de abril, Fernando del Paso cumple 80 años. Los festejos, las celebraciones para el autor de Noticias del Imperio van a tener eco en el Palacio de Bellas Artes, se van a realizar ahí. Y aquí en Noticias 22, bueno, desde luego nos sumamos a la celebración, al homenaje con un recuento de su legado. Está con nosotros Ana Clavel, escritora, que nos viene a ofrecer su punto de vista acerca de la obra, la importancia que tiene dentro de la literatura mexicana. Y también platicaremos a propósito de este aniversario acerca de otras actividades que ha desarrollado, como es en el caso del mundo de la plástica, que tiene también esta habilidad. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Te invitamos a que para comenzar escuchemos esta semblanza que ha preparado nuestro equipo de producción. Muy bien. Fernando del Paso cumple 80 años. Es considerado uno de los escritores más potentes del siglo XX mexicano. En 1991, Fernando del Paso recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y en un encendido discurso solicitó al gobierno en turno no poner en venta a la patria. Al término de su disertación, los aplausos y bravos se dejaron escuchar, y los jóvenes periodistas ahí presentes descubrieron uno de los rasgos que caracterizan a este escritor: su compromiso con su país, México. Destacan en su quehacer como creador 3 novelas: José Trigo, por el que obtuvo en 1966 el premio Javier Villaurrutia; Palinuro de México, con el que obtuvo el premio Rómulo Gallegos en 1982; y Noticias del Imperio. Trabajó en Londres como redactor y locutor para la BBC en español. En 1985, Del Paso cambió su residencia a París, donde fue agregado cultural de la Embajada de México. A su regreso al país, fue director y becario de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, de la Universidad de Guadalajara, institución que años más tarde lo nombró doctor honoris causa. Recibió el premio Alfonso Reyes y muchas otras distinciones. Su mundo literario lo han conformado escritores como William Faulkner, Christian Wolff, James Joyce, Juan Rulfo, Lezama Lima o Lewis Carroll, a quienes identificaba como sus más grandes influencias. Fernando del Paso, a pesar de su profundidad narrativa e histórica, no es un escritor prolífico, y cuando es cuestionado por ello, siempre ha asegurado: la libertad del silencio es un deber moral del escritor. Callarse cuando no tiene nada que decir. Noticias 22. Pues ahí tenemos, pareciera que es mucho lo que nos ha compartido Marcos Daniel Aguilar en esta semblanza, pero en realidad es una pequeña parte de este trabajo que continuamente ha hecho Fernando del Paso. Recientemente ha ganado o ha sido merecedor del premio José Emilio Pacheco allí en la ciudad de Mérida, en Yucatán, hace unas semanas, y en su discurso nos entregaba un escritor duro, cariñoso y profundamente lúcido a sus 80 años. Ana, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece la obra para ti como escritora, para ti como lectora, la obra de Fernando del Paso? Pues es uno de los ejemplos, digamos, de un canon literario a nivel no solamente mexicano, sino iberoamericano. Es una cepa de autores que han trabajado lo que sería la alta novela en la tradición del canon occidental. Recuerdo mucho, por ejemplo, la teoría de la novela en el arte de la novela de Milan Kundera, que justamente habla de cómo un escritor se erige en una suerte de dialogante con una tradición, y creo que es el caso de Fernando del Paso. Con 3 obras que son emblemáticas, viene a reconectarnos con esa tradición de la novela, de la alta novela de canon occidental, que sabe que el gran legado es a través del lenguaje y de la imaginación verbal. Entonces, no es gratuito que Fernando del Paso trabaje con el lenguaje, trabaje con figuras literarias, con figuras poéticas, y vaya haciéndonos un entramado que, por ejemplo, en José Trigo fácilmente vemos ese tipo de apuesta formal que tiene que ver con la estructura, con el entramado,
con el juego retórico, los retruécanos, las figuras literarias, lo mismo que Palinuro, y por supuesto lo encontramos en Noticias del Imperio. Ana, ¿qué te parece si compartimos contigo y con el público de Canal 22 unos momentos que hemos tenido con Fernando del Paso? Rápidamente comento, en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar con él en su casa en Guadalajara y con un placer hablaba de sus libros con un cariño, mostrando cada uno de sus libros. Entre ellos me mostró una primera edición de Finnegan's Wake de James Joyce, Claro, edición británica, exactamente uno de sus cánones. Bueno, lo que vamos a ver ahora es justamente un paseo por su biblioteca que hizo nuestra compañera Francina Islas hace algún tiempo. Aquí habrá unos 3.000 volúmenes desperdigados y reunidos por toda la casa. Pero ni están todos los que son, ni son todos los que están. Compré libros por cientos. Compré muchos libros que no leí. Y luego en Londres leí muchos libros que no compré. Yo digo que me casé con la literatura y que mi amante es la historia. Entonces, naturalmente, tengo una sección muy amplia sobre historia de Europa, historia de México y sobre todo pues sobre nuestro imperio efímero y la intervención francesa. De una época me apasionaron Flaubert, James Joyce y una muy buena parte de la literatura norteamericana, desde Thomas Wolfe, autor de Del tiempo y del río, un novelista maravilloso, y junto con él otros novelistas estadounidenses como Faulkner, Dos Pasos, Erskine, Carwell. Yo no tengo aquí libros muy raros, salvo la primera edición del Finnegan's Wake de Joyce. Tengo una pequeña biblioteca de unos 40 libros sobre Joyce y su obra, y una edición de los cantos de Maldoror, ¿verdad? Original cuando fue ilustrada por los surrealistas, ¿no? Yo me llevaba a veces libros de la biblioteca de la London Library a la casa, no incunables, pero sí ediciones príncipes, no sé, de Robert Louis Stevenson, de Oscar Wilde o de André Gide, qué sé yo. Nada, no para leerlas, nada más para tenerlas unos días en la casa, ya como bibliófilo, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que hablar de Fernando del Paso es hablar de muchas cosas. Nos decías, Ana, que pertenece a una estirpe de escritores que han buscado encontrar o mostrar todas las posibilidades que tiene la escritura novelística, a lo mejor muy guardando grandes distancias. Sergio Pitol, por ejemplo, también ha hecho unas exploraciones que uno puede pensar que va desde la biografía a la ficción. En el caso de estos libros, tú mencionabas Palinuro de México, bueno, es una de las novelas, yo creo que favoritas de todo el público que haya leído algo de Fernando del Paso. Son obras grandes, son obras densas, son obras con un lenguaje que podríamos denominar barroco, llenas de citas. De pronto te hacen reír y de pronto tienen su drama, tienen su tragedia, tienen sus complicaciones, tienen también autobiografía. Porque, una parte él mismo, ¿no? lo ha dicho, ¿no? Es una suerte de alter ego del propio Del Paso. Palinuro, un estudiante de medicina que no soporta ver sangre, o sea, no es posible, ¿no? Realmente tiene todos los géneros contenidos, la historia, quizá también el ensayo, la crónica de la Ciudad de México, de la Plaza de Santo Domingo, en una sola obra. Sí, y como dices, obras voluminosas, obras que tarda en trabajar. Hay una apuesta, pues, de conseguir de alguna manera la obra maestra. Y como señalas en esta cuestión del lenguaje barroco y de toda la cantidad de elementos que entran en este concierto que son sus novelas, es cierto, Fernando del Paso es un escritor culto, es un escritor que puede ser un reto para muchos lectores que estén habituados a lo fácil, ¿no? Entonces puede ser un verdadero reto, pero en eso implica en gran parte la magia y el aporte y la apuesta que hace Del Paso a nivel de esa tradición de la novela occidental. Bueno, vamos a mostrar más material del que tenemos en nuestra videoteca, también un diplomático, es decir,
nuevamente volvemos a esta estirpe de escritores de un peso muy, muy específico relacionados con el mundo universales, un diplomático. En esto que les vamos a presentar, este fragmento de una de las entrevistas que tenemos aquí en Canal 22, nos habla de la identidad de esto que mencionaba como su amante. Yo creo que mi interés en la historia se manifiesta desde José Trigo, donde amalgamo en uno solo varios de los movimientos ferrocarrileros importantes que generalmente acababan en una represión brutal. Ahí está la historia de los cristeros de Noticias del Imperio, que es una novela histórica, y donde yo creo que solamente yo a veces sabe discernir dónde está la línea que separa a una de la otra, la ficción de la historia. Y finalmente caí en la historia, ahora estoy escribiendo. Yo creo que es una pasión que tenía siempre, que me casé con la literatura y que mi amante es la historia. Pues ahí tienen esta amante, qué amante y qué grande. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros aquí en Noticias 22. Estamos celebrando los 80 años de Fernando del Paso.